¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León en una publicación da a conocer sus posturas, sus opiniones respecto a la democracia en México, a lo que él considera el rompimiento de la misma, la violación como tal de sus principales bastiones y todo proveniente de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. La presidenta Claudia Sheinbaum le responde en la mañanera de este lunes, recordando las actitudes, acciones por parte de Cedillo en contra precisamente de la democracia. Voy a platicar sobre este tema con mi querido Ricardo Landero, ya que Ricardo en su cuenta de X, pues da a conocer y recuerda en uno de sus posteos qué pasó con el señor Ernesto Zedillo Ponce de León durante su sexenio, qué pasó durante esa etapa, particularmente en lo que tiene que ver con aspectos laborales, con lo que tiene que ver con aspectos de la Suprema Corte de Justicia, ahora que también estamos ya tan cerca en realidad, nada más ni nada menos que de la elección, la votación para renovar el Poder Judicial. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte, saludar a todos aquí y No, hombre, estar gracias a ti por platicando. acompañarnos como siempre, querido. Oye, pues yo te preguntaría eso, tus opiniones, tus posturas respecto a este tema de Cedillo. Pues mira, vimos el artículo, bueno, lo que han publicado en Nexos y Letras Libres sobre las declaraciones del presidente Cedillo. Yo creo que justamente la persona menos indicada para hablar del tema de libertad y de independencia del Poder Judicial y las separaciones de poderes con el Ejecutivo es el presidente Cedillo. Y creo que aquí vale la pena que sobre todo los jóvenes recordemos realmente qué ha pasado con el Poder Judicial y con el Poder Ejecutivo, con los presidentes, cómo se ha comportado y qué pasó con Cedillo. Porque cuando pasan ya 25 años, pareciera que casi 30 años, pues ya se nos empiezan a olvidar las cosas y muchos, además, no lo saben. Entonces creo que por ahí empezaría, ¿no? Diciendo, a ver, ¿qué pasó realmente con Cedillo cuando él toma el poder? Él lo toma en 1994. O sea, hubo las elecciones y desde que entró al poder, aquí tengo incluso las fechas, el 5 de diciembre de 1994, él metió una iniciativa para cambiar el poder judicial. Es decir, a los pocos meses que entró al poder, él metió una iniciativa para cambiarlo. Que además iniciativa, hoy se quejan de que hay una mayoría y que si los partidos resuelven, a ver, en aquel momento, para el 18 de diciembre, o sea, 13 días después, ya habían aprobado sin ningún cambio el Senado. Nada más que recordemos que el Senado estaba todo compuesto por mayoría del PRI y por panistas, tanto panistas como priistas, todos por unanimidad votaron y aprobaron, y después, el 31 de diciembre del 94 en una comisión permanente, o sea, lo publicaron el último día del año, cuando todo el mundo ya está en la cena de Año Nuevo. Bueno, ese día salió publicado, 31 de diciembre del 94, una reforma para dejar al país sin Suprema Corte. Y el día 1 de enero amanecimos con la Suprema Corte cerrada y con todos los ministros ya en ese momento los obligaron a jubilarse. Entonces, eso fue un golpe de Estado. ¿Y cuánto duró la Suprema Corte cerrada? Duró un mes cerrada. No hubo Suprema Corte. Ahorita hay una reforma, pero la Suprema Corte está funcionando con los ministros como están funcionando. Y los vamos a votar y vamos a decidir, sí, pero hay Suprema Corte y el Poder Judicial existe. Y habrá una transición inmediata de poder. No, no, con Cedillo la cerró totalmente y por decreto mandó a los 26 ministros que estaban componiendo, estructurando la Suprema Corte, los mandó jubilados y cerró las puertas de la Suprema Corte. Se quedó ahí una pequeña área nada más para recibir como oficialía de partes, pero no había ministros. Entonces, a ver, recordemos realmente la historia y cómo han pasado las cosas en México, porque fue una reforma, desde luego, a más de 20 artículos constitucionales,
en donde todo se hizo toda esta estructura. Y bueno, ¿qué pasa con esta independencia del Poder Judicial? Porque lo que sucede después de esto es que queda como estructura que en lugar de 26 ministros ahora haya 11 ministros. Pero, a ver, entendámoslo todos, los ministros de la Suprema Corte han sido todos propuestos por los presidentes. O sea, cuando Ernesto Zedillo tumba y desaparece la Suprema Corte que existía, lo que se decía políticamente, incluso en la academia, había académicos que dijeron eso es un golpe de Estado. La composición de los 26 ministros eran ministros que había nombrado Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, incluso había ministros que había nombrado Echeverría. Esa era la composición de los ministros. Entonces, ya hoy Ernesto Zedillo quería tener ministros que estuvieran nombrados por él. Eso fue lo que pasó. Pues imagínate, él metió a la cárcel al hermano de Salinas con ministros que estuvieran afines a Salinas, pues probablemente se lo iban a sacar al hermano, ¿no? Entonces, y además estábamos en un momento de convulsión porque teníamos el problema del EZLN, teníamos el problema del error de diciembre de Cedillo, estábamos en la peor crisis que hemos tenido económica en este país, y ese era el momento en el que Cedillo aprovechó para cambiar la corte. Entonces, ese es el presidente que hoy está hablando de que la democracia se está destruyendo por una modificación a la reforma del Poder Judicial. Entonces, cuando él ya nos deja sin Suprema Corte durante un mes, él nombra 18 candidatos para ser ministros y el Senado de inmediato. De ahí toma 11 ministros y los aprueba por unanimidad. Y ese ha sido la dinámica del Poder Judicial. O sea, no olvidemos que el Poder Judicial siempre ha tenido la construcción de que son ministros que son nombrados por presidentes. Hemos tenido ministros que han sido procuradores, funcionarios de Hacienda, o sea, altos funcionarios, por supuesto, ¿no? Pero todos son, al final, nombrados por los presidentes. Entonces, esta Suprema Corte, desde luego, pues está compuesta por ministros que fueron nombrados por Felipe Calderón, por Fox, por Peña Nieto y por el presidente Andrés Manuel. Entonces, ¿cuál independencia del Poder Judicial están defendiendo? Si es el presidente, son sus amigos, yo quiero que sea Jesús Escobar el ministro, porque es mi cuate. Jesús, te propongo, pues es lo que yo quiero, no es lo que más me sirve a mí. Y pues es que da Jesús Escobar, yo lo nombré y mis amigos del Senado lo aprueban y ese es el ministro independiente, el gran ministro, que va a decidir porque él tiene autonomía, ¿no? De mí que yo lo nombré, pero no, él es independiente y Jesús, yo creo que se va a comportar y él no va a hacer sus cosas. A ver, la Suprema Corte, eso ha tenido sobre todo dos grandes núcleos de acción y eso también hay que entenderlo. O sea, ha tenido un núcleo de acción en términos de los derechos sociales y políticos y en términos de los derechos individuales. Y en materia de derechos sociales y políticos, y eso incluye a los ministros que están ahorita nombrados también por Andrés Manuel, ¿eh? ¿Qué Ujú. decir? Estos ministros se han comportado de la manera más conservadora en temas de impuestos. O sea, cuando se trata de verificar si el IVA era ilegal, no, pues el IVA fue legal en su momento. Si hay un impuesto, el aumento que hicieron del 15 al 16, por supuesto que la Corte dijo que era legal. Si se trata de ponerle topes a las pensiones, pues por supuesto que es legal el tope de las pensiones que aprueben los diputados, ¿no? O sea, en materia de derechos sociales, en materia laboral, la Suprema Corte en su momento con la reforma de Calderón dijo que la subcontratación era legal totalmente y va para adelante. Ahora que ya la modifican después y dicen que no, bueno, ahora se ponen la bandera de que ellos ya ahora la cambian. No, siempre han sido conservadores en todo lo que afecta a la gente. Impuestos, pensiones,
cuestiones laborales, ahí son conservadores. Pero nos doran la píldora con que son muy vanguardistas en temas individuales. Que si tema de tus derechos a la intimidad, que si el tema de tus derechos a tus datos personales, que si temas a tus derechos a la identidad, que porque ahí son muy vanguardistas, ¿no? Pero en materia social son totalmente conservadores y apegados a lo que establezca el Estado. Siempre han sido así. Insisto, todos los ministros, incluso los actuales, se han comportado de esa manera. Entonces, a ver, ¿qué les duele hoy? Pues les duele que va a venir la posibilidad de que la gente vote. ¿Es un proceso sencillo? ¿Es un proceso transparente y perfecto? No, por supuesto que no. Es un proceso complicado, es la primera vez que lo hacemos. Es que está siendo muy complicado entender y conocer quiénes son y cómo están. Pero por primera vez vamos a poder decidir quiénes van a ser esos jueces. Hay países que lo hacen. Desde luego, maduraremos y tendremos un proceso mucho más estructurado para conocer realmente quiénes podrían ser nuestros jueces pero ya va a ser un proceso de la sociedad, ya no del señor presidente, del gran Tatuani que nos dirige y que decide, porque siempre han sido sus amigos y siempre han sido los recomendados por él. O sea, en su momento, pues, Calderón, por ejemplo, propuso a Arturo Saldívar, pues porque era su compañero y estuvo en la libre de derecho. Después ya no le cayó bien, pero es otra cosa. Pero así como por el estilo, todos han propuesto candidatos. Entonces, nosotros lo que esperamos es que ahora, bueno, pues vengan jueces que van a tener una legitimación que nunca han tenido, porque pues nosotros siempre como sociedad, pues estamos viendo ahí el circo afuera, ¿no? Arriba. Ellos se nombran, ellos se ponen, a ver, los senadores, ay, qué amables los senadores, qué interesantes son. Ellos nombran, entre ellos deciden y el presidente les manda la terna y dicen, no, estos no. Ah, pues te mando esta otra nueva. Ah, eso sí me gustaron. Son los mismos. Y es el puro juego de estructura del poder, ¿no? Siempre los secretarios de gobernación pues meten las manos para ver quién es, cabildean. Y nosotros nada más estamos viendo aquí, tú y yo sentados, junto con los millones que estamos aquí viendo la televisión y el YouTube, cómo pasa todo este circo enfrente de nosotros. Y viendo notitas. Nombraron a la ministra, nombraron al ministro. Ay, qué maravilla. Por primera vez, los jueces van a poder decir, a mí no me mueves porque a mí me nombró el pueblo en votación. Esa estructura, y esto tendremos que perfeccionarlo, insisto. Hay muchas cosas que, desde luego, pero me parece que por primera vez va a haber una legitimación de ese tipo en los jueces federales. Y bueno, creo que es una posibilidad democrática que pues, nos espanta tanto que la gente decida, ¿no? ¿Cómo van a decidir si nosotros somos los que, este, los, yo soy abogado y tengo maestría en Derecho por la UNAM y pues yo me quiero juntar con los eruditos y somos los que realmente podemos decir cómo va a decidir el señor de las paletas, ¿no? Si es que sabe No, no, a ver, ¿qué les pasa? Nos da tanto miedo que realmente la gente pueda poder tomar decisiones sobre temas que son importantes. Y estos candidatos pasaron por los filtros mínimos que tuvieron que establecerse en el Instituto Electoral, en el Poder Judicial, para poder ser candidatos que tuvieron que tener en demostrar cuestiones académicas, cuestiones de experiencia, una serie de circunstancias mínimas que por lo menos permite decir, bueno, pues son gente pues, preparada. Y la mayoría, además, hay que decirlo, son del Poder Judicial. La mayoría son trabajadores, funcionarios del Poder Judicial, que además nunca iban a poder, muchos de ellos, acceder porque no tenían la familia, no tenían el contacto, tienen la capacidad, pero pues como no eran de los que tenían el padrino, y ahora pues, dijeron, pues vamos, ¿no? Yo tengo aquí 25 años trabajando en un juzgado, en un colegiado, estoy subiendo, pero pues no tengo el contacto porque si tuviera el contacto, pues ya subiría, ¿no? Entonces, es un ejercicio interesante, habrá que estar muy pendiente. Y aquí, insisto, y regreso al tema original, que es el tema del presidente Cedillo, me parece que es quien menos tiene credenciales para poder hablar de democracia en temas
del Poder Judicial y separación de poderes. Él quitó a los que él ya no quería y puso a sus 11 ministros allegados, que aprobaron casualmente, por ejemplo, los ministros que llegaron. Algo que nos fastidió a todos los mexicanos, el FOBAPROA, las AFORES. Las AFORES nos reventaron a todos los trabajadores. ¿Y qué dijo la Suprema Corte? Es constitucional. Por supuesto que era constitucional, ¿no? Para entender más o menos cuál eran realmente los proyectos. Bueno, el FOBAPROA y todo lo aprobaron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era, desde luego, y así fueron aprobando todos los procesos económicos que hemos tenido insisto, en la parte social, económica, social, ahí son totalmente conservadores. Ahí han aprobado todos los proyectos que han desvalijado este país. En materia de reformas energéticas, en reforma, todo lo aprueban, ¿eh? La Suprema Corte nunca señala que es inconstitucional, ¿no? Bueno, ¿cómo crees? Pues si ahí los pusieron para eso, ¿no? Ese es el punto, Jesús, no sé, pero es importante que lo entendamos, cómo ha funcionado el proceso, ¿no? Claro. Sí, como bien señalas, de repente le apuestan al olvido o es demasiado el cinismo. Estaba leyendo en este trabajo de Nexos, algunos de los que lo están promoviendo, que dicen, fue el último estadista, Cedillo, que tuvo en nuestro país, cuando en realidad, como bien señalas, tomó decisiones totalmente en beneficio de una macroeconomía y en contra de un sector laboral y partiendo de una Suprema Corte de Justicia que terminó beneficiando a partir de ese momento ya no solamente al poder político, sino al poder económico. Sí, totalmente. O sea, al final, salvaron los, salvó los bancos, nos quitó las pensiones, bueno, nos metió el tema de los afores, le mandó el dinero de las pensiones. El Seguro Social tenía su capacidad económica y todo se lo pasó a los bancos. Y ahora sí tenemos que decirle a ese presidente, desgraciado, porque la primera generación de gente que se jubiló, el 50% no alcanzó pensión con sus afores. Entonces, no, no es incluso capaz de pisar México y venir a dar la cara, ¿no? Ese es el presidente Cedillo. Él está afuera hablando y ahí hace entrevista, pero no ha vuelto a regresar a este país. Entonces, ¿qué presidente de un país tiene realmente la calidad moral que ni siquiera puede caminar en las calles tranquilo? Ese es el presidente Cedillo. Claro. Mi querido Ricardo Landero, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos, pero además también quiero preguntarte sobre este mismo marco de Cedillo, la cuestión laboral, este tipo de reacciones, porque el otro día publicaste algo y quiero aprovecharlo. Las preguntas que se requieren para la Suprema Corte de Justicia, ¿qué debería de responder y si crees que han respondido hasta el momento los candidatos y candidatas al máximo tribunal, oye? No, yo creo que no. Yo creo que en este proceso tan singular, los propios candidatos, es que hay dos cosas. Una, no se sabe, no se tiene mucha claridad de cuál es ese cinturón de protección que tienen y a dónde pueden ellos hablar y qué no pueden hablar. Entonces no se sabe si nada más pueden promover el voto o hablar de temas. Entonces en este disyuntiva la verdad es que todos se han pasado hablando pues de yo soy, yo tengo, a ver, yo tengo tantos diplomados, tanto trabajo, tengo tanta escolaridad. A ver, sí, pero tus cualidades de ser ordenado y de ser una persona dedicada son cualidades personales para ti, pero yo quiero saber realmente cómo construyes tú los conceptos estructurales del derecho para saber cómo razonas. Quiero que me digas realmente cuál es para ti la estructura del Estado frente a los individuos. Los derechos son propiamente de los individuos o el Estado te los tiene que reconocer y de ahí empezar a construir una idea ideológica para saber cómo piensas realmente. Eso no hemos llegado a abordarlo. La verdad es que no hemos podido entender muy bien cuál es primero, a qué escuela ideológica se acogen, si son eh, naturalistas, positivistas, cómo consideran el derecho, no tenemos la más remota idea, porque de ahí van a decidir, cuando deciden, por ejemplo, si los derechos de la mujer al aborto son derechos que le corresponden a la mujer, independientemente de que los diputados y el Estado diga que no, bueno, pues esa es una concepción ideológica
filosófica que tiene que ver con cómo piensas realmente el derecho. Y así muchas cosas de estructuras del derecho, de las libertades, de los... Y todo se ha quedado en una banalidad de yo soy el bueno porque tengo experiencia y yo sé, y la otra es, este, pues la circunstancia de querer ser virales para poder llegar a la mayoría de la gente, algunos cayendo en el ridículo máximo, ¿no? Pero creo que también mucho es que las reglas no están claras y no se sabe bien qué puedes hablar. Entonces, porque he estado viendo y siguiendo y muchas veces también pasa eso, no se sabe si pueden realmente entrarle a los temas, ¿no? Que yo creo que es lo que deberían de estar haciendo, pues para Claro, saber cómo razonan. Entonces, está siendo complicado entenderlos. Ahora, este primer mes que pasó, abril, que empezaron las elecciones, la verdad es que fue, la primera semana fue muy estruendoso que empezaron ahí. Además, lo estruendoso fue más bien lo escatológico de la forma en que iniciaron, pero en este mes realmente es cuando, y después desaparecieron, ¿eh? Ya sí, nunca volvimos a hablar de qué candidatos son. Esperemos que en este mes se retome realmente la posibilidad de empezarlos a conocer y empezar a abordar temas y saber realmente quiénes son para cómo vamos a elegirlos. Es un totalmente. proceso complicado, pero también es parte de nuestra madurez democrática que pues, hemos estado todo el tiempo Sí, sentados viendo, porque además siempre nos pasa eso, nos ponen a los candidatos, ni siquiera los ponemos nosotros, los partidos nos ponen al mafioso, al tranza, al payaso, al chistoso. Y pues no nos dejan escoger más que entre el mafioso, el tranza, el payaso y el mafioso. Y nada más podemos escoger entre ellos y ya quedó de candidato, de diputado y luego votamos. Ese ha sido México. Entonces, nos falta mucha educación democrática, pero pues hay que hacerlo. claro. No hay otra forma más que entrándole a los procesos democráticos de muchas otras cosas. Ojalá realmente esto sirva para empezar a interesar a la gente en que tiene que hacerse también ya responsable de su realidad política y social y no nada más estarla viendo cómo nos pasa el circo enfrente, ¿no? Totalmente. Mi querido Ricardo Landero, yo siempre te agradezco estos minutos definitivamente de análisis, de masterclass, y te agradezco que estés con Hombre. nosotros, oye. Oye, pues muchas gracias y muchas gracias también a todo tu público.